Hola, gracias por estar aquí. En esta oportunidad vamos a conversar de un caso real en el cual voy a ocultar la identidad de la persona, pero sí voy a exponer los puntos comunes en esta historia de éxito SD. Este es el caso de Irina, que tiene 35 años, tiene aproximadamente 10 años trabajando en un negocio propio relacionado con el área de la estética. Tiene 3 hijos y también sus padres dependen indirectamente de ella. Sus padres no tienen una seguridad financiera ni organización y siempre, aunque no hay un monto fijo, ella tiene que ayudarlos o resolverles situaciones de salud o de cualquier imprevisto. Trabajando con ella, detectamos que el tema del desorden financiero venía por un tema de patrones familiares. Lo primero que ella quería era que no tenía control de cuánto estaba ganando mensual, ni mucho menos de cuánto gastaba. Originalmente, lo primero que hicimos fue determinar todos sus compromisos fijos, todos sus préstamos, balances en tarjetas de crédito. Tener claridad es lo primero que tienes que hacer para entender a dónde se está yendo su dinero. Y su prioridad, además de organizarse financieramente, era crear un fondo de emergencia y empezar a saldar deudas para lograr el inicial de su apartamento propio que lo desea en un año. La conocí hace exactamente un año y en ese momento apareció que tenía un vehículo valorado en 800,000 pesos, del cual debía 500,000 y pagaba de cuota 13,350. Tenía un producto de crédito adicional a sus tarjetas. Cada tarjeta que tenía un producto con crédito adicional que representaba 55,000 pesos. Y apareció una situación que se repite mucho en la cultura dominicana y es que tenía deudas por un total de 140,000 pesos a tiendas de ropa. No se habla mucho de eso. Con las dueñas de las tiendas de ropa se va creando una familiaridad. La dueña le dice, llegó mercancía, te envío mercancía a tu casa, ya esa es una compra segura. Empiezas como no es un dinero que tienes que pagar por adelantado, empiezas a consumir dinero como que no lo sientes, pero cuando tú determinas que 136,000 pesos se van solamente en deudas de ropa, de algo que no va a ganar valor y que encima no te duele porque no sale, como quien dice, de tu bolsillo mes a mes, esas deudas pueden irse de control. En otros momentos, esos balances, revisando el historial del año, en otros momentos, ese balance podía ser al doble. Y como método de organizar, decidimos establecer una cuota para que desde el momento en que empezamos a 6 meses en adelante, ese monto quedara totalmente limpio. Se empezó un proceso para determinar todo el dinero que ella recibía y que depositaba en el banco adicional a su salario fijo, porque tenía ciertas picadas o ingresos adicionales que recibía, pero no contabilizaba ni tenía una idea de cuánto era. Con las tarjetas de crédito, el balance eran 111,000 pesos de 3 tarjetas de crédito. Estaban al día, pero solo se pagaba el mínimo. Y eso generaba que mes a mes, solamente de pagos mínimos, ella destinara 10,800 pesos para no atrasarse ni perjudicar su crédito. En cuanto a sus ahorros, solo tenía un total de 25,000 pesos. Y justo un mes antes, su papá tuvo una situación de salud al cual ella tuvo que respaldar, que representó llevarse el total de su minifondo de emergencia que tenía en ese momento. Es decir, que su patrimonio total, lo que ella tenía menos lo que debía, ascendía solamente 21,000 pesos. Dicho de otra manera, si ella salda todo lo que debía, solamente tenía encima 21,000 pesos. Ese es un buen momento para que tú analices cuánto es realmente tuyo si saldaras todas tus deudas.
Porque en épocas donde vemos las redes, vemos un Instagram maravilloso, vemos quizás personas de tu mismo círculo haciendo viajes, gastando en vehículos del año, teniendo propiedades y lujos, y tú dices, wow, ¿cómo lo hacen si haciendo más o menos lo mismo que yo no puedo tener esa calidad de vida? Nadie lo que no sabe es esto, es qué realmente es tuyo, y tú te puedes asumir que no estás bien, que algo no, que todo el mundo está yendo a sitios que tú no. Y por eso es súper importante que tu competencia sea contigo misma, contigo mismo, que no te compares y que estés claro con este tipo de cifras. ¿Por qué? Porque inicialmente está claro que lo primero que hay que atacar son las deudas tóxicas, como las tarjetas de crédito en primer lugar. Segundo lugar, todo lo que tiene que ver con créditos adicionales. Y antes de poner metas, vamos a buscar claridad de dónde ella gasta el dinero. Entonces hicimos un presupuesto mensual para iniciar y fue su primera vez. Gracias a Dios que esa primera vez sucedió antes de los 40. Y entonces ahí determinamos realmente un presupuesto útil para ella. Lo primero fue que definimos sus ingresos fijos, que eran 60,000 pesos, y todo lo extra, que por un lado eran 17,000 y por otro 24,000. Es decir, teníamos un presupuesto de 100,000 pesos en el mes. En cuanto a sus gastos, todos los gastos básicos suman 47,000 pesos entre alquiler, facturas de comunicación, electricidad, suscripciones y un gasto de gastos del hogar de mantenimiento. En cuanto a transporte, no tenía casi gastos. Tenía solamente 6,000 pesos de combustible. En cuanto a alimentación, entre comida del supermercado y comida en la calle, totaliza 28,000 pesos. En cuanto a cuidado personal, 5,500 pesos. El aporte a sus padres, 6,000 pesos. Gastos de educación de sus hijos, 8,500 pesos. Cuotas de préstamos, 21,300 pesos. Y adicional, la meta era que con cualquier extra ir cubriendo la cuota de la deuda de la ropa que no genera intereses. En ese sentido, se determinó que para cubrir lo que ella necesita era imprescindible que su producción llegara mínimo a 116,000 pesos mensuales. Tener esta meta clara ayuda primero a fijar límites por categoría, y cuando una persona se ha mantenido todo el tiempo comprando, gastando en adquirir bienes que no necesariamente dejan un beneficio, lo primero que hay que hacer es un compromiso con 3 categorías importantes al gastar para que esas categorías estén en control. Si te enfocas en 3 puntos específicos, es más probable que tu plan funcione. En el caso de ella, el compromiso fue no comprar nada para uso personal y no gastar en nada que tuviera que ver ni con ropa, ni con calzados, ni con accesorios. Entonces, una vez que esto sucedió, se le presentó una oportunidad. Yo la envié a que conversara con su ejecutivo de banco, y en ese momento había muy buenas tasas para consolidar deudas. Como ella tenía un buen crédito, consolidar esas deudas le permitió primero limpiar por completo todas las tarjetas de crédito, limpiar los extracréditos y reducir la cuota que pagaba entre pagos mínimos y esos extracréditos a un monto realmente mucho más considerable que le iba a poder permitir salir adelante. Otra cosa importante fue establecer un monto de gastos que le permitía consumir de la tarjeta de crédito y realmente saldarla sin endeudarse. En su caso particular, establecimos 2 fechas de pago para esa tarjeta de crédito, es decir, en la misma proporción que ella cobraba el dinero, hacer 2 pagos, porque como tenía en una quincena comprometido el alquiler de la casa,
en otra quincena los otros compromisos, se le iba a hacer muy difícil establecer un monto total para cubrir la tarjeta, y utilizar ese método le permite pagarla por completo sin pagar intereses por financiamiento. Es muy importante conocer el límite de pago aprobado para que ese sea tu primer freno a la hora de gastar, y respetes no pagar ningún interés por financiamiento. En su caso, se le pasaban las fechas de pago, entonces establecimos alarmas tanto en su celular como en su agenda, anotar qué día específicamente tenía que pagar cada préstamo y sus productos financieros. Definimos también que para ella en una tarjeta iba a tener suscrito los pagos de servicios básicos, la luz, esas suscripciones, y con otra tarjeta iba a manejar el gasto del supermercado. Entonces, hacer eso le permite darle un uso correcto a sus tarjetas de crédito. En la medida en que ella se vaya educando y vaya respetando, sí será posible tener otro tipo de manejo con las mismas. Empezamos, al tener una supervisión, ella se retó a producir ese extra. ¿Cómo? Personas que le habían cotizado en algún momento trabajos, le dio seguimiento, y sobre todo entendiendo que antes de que empezara el mes, ella necesitaba producir X monto. El monto es más fácil de que aparezca cuando tú tienes intención a la hora de producir dinero. Entonces, empezó un proceso lento pero constante de ir creando un ahorro. Ese primer mes ahorró 5,700 pesos, y en general, al disminuir la deuda de la tarjeta, ir pagando esos productos de crédito adicional, ya su patrimonio tenía 55,500 pesos al mes de trabajar la asesoría. 6 meses después, ella se mantuvo realmente en su plan, en su estructura financiera, saldó las tarjetas de crédito y mantuvo el comportamiento de respetarlas y usarlas inteligentemente, y se mantuvo sin el pago de los créditos adicionales. Además, dejó la práctica de estar comprando todo el tiempo. Cuando uno compra en esas tiendas así, donde como tienes ese crédito y utilizas el dinero de la persona que te entrega la mercancía, pagas generalmente un poco más caro de lo que cuesta el producto o el servicio. O sea, no es lo mismo que tú vayas a una tienda y compres a que esa misma tienda te envíe la ropa a tu casa, o la cartera o los zapatos, y tú no puedes ni sugerir un precio más atractivo porque tú te tomas un tiempo largo para pagar, y entonces ese es el beneficio supuestamente que tienes, pero que a la larga, al ser un tema de que ni siquiera te duele pagarlo, eso se puede revertir en tu contra y generarte un tema financiero bastante complicado. Entender que el fondo de emergencia tiene que ser proporcional a su carga familiar es vital para que este plan funcione, porque si no mantiene ese esquema, es muy probable que nueva vez tenga que acudir a deudas cuando se le presente una emergencia con cualquiera de sus hijos o con sus padres. Dicho esto, su primera meta a la hora de tener un fondo de emergencia tiene que ser 50,000 pesos, que es el equivalente a todos los gastos esenciales del hogar o sagrados. Tener ese fondo de emergencia amerita que tengas ese dinero en una cuenta distinta a la cuenta de tu uso regular, y que lo puedas respetar. Para eso, entender muy claro qué es una emergencia y qué cosas no son emergencia. Porque cuando entiendes muy claro que un viaje no es una emergencia, que comprarte algo no es una emergencia, y que una emergencia es un accidente, un imprevisto, un daño de un electrodoméstico, una situación de salud, eso es una emergencia. Entonces, si algo nos enseñó la pandemia es que todo puede cambiar en cualquier momento, y tener finanzas sanas empieza por respetar ese fondo de emergencia. Al final del día, creo que ya esta persona está lista para iniciar un proceso de ir creando un fondo representativo para lograr el inicial de su primera vivienda,
que mientras más pronto en la vida le damos esa prioridad a ir coleccionando activos en lugar de ir coleccionando deudas, nuestra vida es totalmente diferente. Seguimos avanzando. Espero que este ejemplo te ayude a que tú organices tus finanzas.